La historia de terror de hoy se llama La Casa de los Espejos, reflejos terroríficos, historia contada por mí en mi programa Encuentros Paranormales. México, les voy a hablar sobre, en este caso les voy a hablar sobre la Casa de los Espejos. En la ciudad de Cádiz existe un caserón abandonado desde hace unos años en la que se dice que habita el espíritu de una chica. Ese fantasma parece seguir viviendo en los espejos que hay en la casa. En la parte antigua de la ciudad española de Cádiz, por la hermosa zona costera de la Alameda Apodaca y frente al monumento del Marqués de Colmillas, se yergue imponente una elegante casa de 3 pisos y abundante ventas que evoca su arquitectura épocas pasadas. Cuenta la leyenda que en aquella casa vivía un importante almirante junto a su esposa y su hija. El almirante, que adoraba y consentía a su hija más de la cuenta, le traía un nuevo espejo cada vez que volvía de uno de sus viajes a tierras americanas. Su hija coleccionaba espejos, y así como un reflejo de afecto que el almirante sentía por su hija, con el paso de los años la casa fue repletándose de espejos en los cuales la hermosa chica podía mirarse una y otra vez, satisfaciéndose con aquella belleza de la cual su padre presumía ante sus amigos y compañeros, mientras su madre, sumida en las espedas sombras del olvido, sufría cada vez más celos y resentimiento hacia su propia hija. Crecía y crecía cada vez más. A medida que el tiempo pasaba, las discusiones y peleas entre madre e hija cada vez eran más frecuentes en los periodos en el que el almirante se ausentaba. La relación madre e hija estaba cada vez más contaminada por el secreto odio que había empezado a crecer en la madre, por un sentimiento tan bajo y tan ciego que acababa por arrastrar al crimen a la esposa del almirante. En uno de aquellos viajes de su esposo, la mujer del almirante aprovechó para poner veneno en una bebida y así acabar de una vez y para siempre con aquella hija, a la cual terminó viendo como una rival a la que debía liquidar para recuperar el amor que le había sido robado. Cuando el padre de la joven regresó, se deshizo en llanto al saber que su amada hija había muerto. Según la esposa, una terrible enfermedad fue la causante de que se desviviera. No obstante, mientras el padre lloraba desconsoladamente en la habitación de su hija, en uno de los espejos que más apreciaba su hija, apareció como un mensaje enviado desde el más allá. La escena de lo que realmente sucedió, y pudo ver cómo su esposa ponía matarratas en la comida. Un veneno que deterioró a su hija hasta que finalmente murió tras una larga agonía. Atónito y lleno de ira ante la amarga verdad, el almirante obligó a su esposa a confesar el crimen y se encargó de hacer que fuese condenada a pasar el resto de sus días tras la soledad de los rejas en alguna mugrienta prisión. Sin embargo, y pese a haberse hecho justicia, el viejo marinero nunca más pudo vivir en aquella enorme casa, y que cada espejo le recordaba a su hija, perdida. Por ese marchó lejos sin importar las consecuencias. Dicen que no se volvió a saber de él, dejando tras de él sí una casa que permanecía abandonada durante décadas. Durante ese tiempo, la historia de la Casa de los Espejos y la que en ella ocurrió empezó a hacerse más conocida, y algunos osados jóvenes aprovecharon la noche para entrar en ella a escondidas y demostrar su valentía, a investigar si era cierto que allí residía el alma en pena de la chica desvivida. Las personas se adentraban en el viejo caserón, aseguraban que en la planta superior de la vivienda se podían escuchar llantos y lamentos de una niña. En el silencio de la noche, el sonido parecía rebotar de forma extraña en los espejos, como si el zozobro proviniera de cada uno de ellos. Pero si hay algo aún más escalofriante, es el relato de aquellos que osaron romper uno de los espejos. Según cuentan, en los fragmentos de esto no se reflejaba su rostro, como si el trozo de espejo se negara a devolver su imagen en su lugar, y si uno era tan imprudente como para mirarlo fijamente y el suficiente tiempo, parecía la niña muerta reflejada, asomando lentamente su cara con una expresión de ira que haría palidecer al más valiente. Normalmente aterrorizados, huían lo más rápido posible del lugar, y mientras escapaban podían ver
por el rabillo del ojo como la niña los observaba desde adentro de los espejos que aún seguían intactos. Actualmente, la casa ha sido restaurada, sus paredes se han pintado de verde y en su entrada se ha colgado el cartel que dice SL, venta de vivienda de lujo. No obstante, toda esta fachada es una máscara vacía que engaña a nadie, pues todo el que conoce la leyenda y cree en fantasmas mira con cierto temor o respeto a aquella casa, en la que hace apenas unos pocos años los jóvenes seguían organizando excursiones en grupo o concursos para ver quién se atrevía a permanecer más tiempo dentro del caserón. Ninguno se atrevió a entrar por segunda vez. Ahí quedó la terrorífica historia de la Casa de los Espejos, historia totalmente real de España. Me la mandaron desde España. Gracias a todos los que se están uniendo. Gracias, Glenda, por seguir con el tap tap. Eso me ayuda mucho para que TikTok comparta la transmisión. Muchas gracias a todos los que se están uniendo. Quiero